Ya hemos visto el ABC y la introducción de los maridajes, con los cuales ustedes ya de a poquito van a empezar a ser expertos en esta fantástica combinación y armonización entre vinos y platos. Ahora bien, vamos a introducirnos en el maridaje entre las burbujas, entre los espumantes y los platos y los alimentos. Para ello voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con algo que pasa en la Argentina, que no hay una tradición, no hay una cultura muy arraigada del comer con espumante. Es decir, si uno tiene o toma como referencia el porcentaje entre la combinación entre platos y vinos tranquilos y la combinación entre platos y vinos espumosos, podríamos decir que la relación es 95-5. Es decir, solo un 5% está comprobado aquí en la Argentina se anima o hace esa combinación entre espumosos y platos. Así como decimos esto, también hay que aclarar algo muy importante. Aquel paladar que en la Argentina es amante, es fan de los espumosos, le gusta maridar o combinar el espumoso con cualquier tipo de producto alimenticio. ¿Por qué? Porque el espumante tiene esa cuestión de fanatismo, de seguimiento, de fidelidad, que se ha despertado hace años aquí en la Argentina. Entonces, yo lo que los invito aquí a ustedes es a hacer y a animarse a combinar espumantes o espumosos con diferentes platos. Porque a veces ante un espumoso y ante un vino blanco o un vino rosado, por ejemplo, si pensamos en elaboraciones más livianas, generalmente nos terminamos inclinando por el vino tranquilo y no por el espumoso, que como les decía, generalmente uno lo asocia con los festejos, con los buenos augurios, con las buenas noticias, con todo lo que tiene que ver con la celebración, la algarabía y la conmemoración. Ahora bien, pensemos en el maridaje con los espumosos. Ya hemos visto el método Charmat, cuya segunda fermentación es en tanque, donde vamos a tener vinos frescos, frutados, muy amenos, muy fáciles de beber. Vinificados tanto en blanco o rosados, estos tipos de espumantes son ideales para qué tipos de elaboraciones. Para platos más bien frescos. No hay nada mejor que un buen espumante Charmat para ser tomado como aperitivo, porque ustedes tengan siempre y cuando estemos hablando de los espumantes secos, ¿sí? Recuérdense que los espumantes secos van desde el Nature hasta la categoría Brut. Entonces, estos espumantes secos, frescos, frutados, elaborados bajo el método Charmat, son ideales para aperitivo. Recuerden esto, el espumante Charmat fresco y frutado y seco es ideal para el aperitivo, para que nos abra el apetito. También este tipo de espumantes va a andar muy bien con elaboraciones muy simples, muy frescas, rápidas, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ensaladas con mix de verdes, puede haber palta, puede haber algún langostino, ensaladas de frutos de mar, podemos pensar también en, ¿por qué no? Si el Charmat tiene algún poquito más de estructura, si es algún espumante rosado elaborado Charmat, o ya también Champenois, en pensar en alguna empanadita, ¿sí? En alguna empanada picante, volvemos a lo mismo, el maridaje por oposición, con algún espumante que termine de barrer el paladar y que termine de complementarse bien con lo picante, y también con algunas entradas más bien ligeras. Los espumantes, sobre todo Champenois, ya con segunda fermentación en barrica, en botella, que tiene buena cremosidad y son más enjundiosos, hasta pueden ir muy bien con achuras. ¿Sí? Si uno piensa en mollejas, si uno piensa en chinchulines, incluso en proboleta, que son sabores un poquito más grasos, necesitamos algún buen espumante, sobre todo elaborado a base de la uva Chardonnay, puede tener algo de Pinot, pero sobre todo Chardonnay o base de semillón, que se complementa muy bien con este sabor un poquito más intenso y enjundioso. Entonces ahí ya tenemos algunas muy buenas opciones de combinar el espumante como aperitivo, con diversas entradas. Y la pregunta que surge aquí es, ¿con algunos platos también podemos maridarlos? Pero por supuesto que sí. Les comentaba que hay algunos espumantes elaborados bajo el método Champenois, con esta segunda fermentación en la botella, donde estuvieron 15, 20, 30, hasta 70 meses en contacto con esas levaduras muertas. Y esas ligas que le van a conferir a ese espumante mucha complejidad, van a ser densos. No es lo mismo un Charmat que sale rápido al mercado que un espumante que estuvo meses o años en contacto con sus levaduras antes de salir
al mercado. Entonces, en estos espumantes que son más complejos, que son más robustos, que son más voluminosos, podemos pensar desde una carne de cerdo, desde un pescado graso, como puede ser, ¿por qué no?, un pacú, una trucha, un salmón. Pero también podemos llegar a pensar en lomo, en entraña, podemos pensar en algún ojo de bife, sí. Si tenemos algún espumante que realmente haya tenido mucho contacto con sus levaduras, haya sido método champenois y soporte la estructura del ojo de bife, también podemos pensar en ello. Siempre hablando de espumantes secos. Con lo cual, fíjense ustedes, consejo mío, pierdan ese miedo o pierdan ese temor a acompañar una comida con un espumoso, porque a veces existen o quedan esos prejuicios o que solamente el espumoso es algo de la realeza o algo inalcanzable, y todo lo contrario, porque en el mercado actual hay muchos vinos espumosos que son mucho más económicos que los vinos tranquilos. Entonces lo que hay que perder son los prejuicios y poder disfrutar un buen maridaje entre espumosos y platos. Otro gran maridaje clásico, hablando de los maridajes de los espumantes secos, el espumoso con las ostras. Es un maridaje por excelencia. Entonces, con distintos frutos de mar. Nos vamos pensando en ese tipo de elaboraciones, pero también podemos jugarnos por maridajes, como hemos visto, un poquito más complejos. ¿Y qué pasa con los espumantes dulces? Porque así como existe un espumante seco, también hay un espumante dulce. Así como existe un vino tranquilo seco, existe un vino tranquilo dulce. En general, los espumantes dulces, que van desde el demi-sec hasta el dulce y el extra dulce, son aconsejables para prepostre o postre. Aquí mencionamos nuevamente lo que decíamos en la clase anterior. Un demi-sec, que no termina siendo ni seco ni dulce, que es semiseco o semidulce según como se lo mire, es ideal, como hacen los franceses, para una previa de postre y tener algunos quesos como un brie, un camembert, un queso semiduro, e ir disfrutando de un espumante que tiene cierto dulzor, pero que no llega a ser empalagoso. Un demi-sec también puede ir muy bien con helados que tampoco sean demasiado cremosos, y un demi-sec puede ir con algunas elaboraciones sutiles, como por ejemplo puede ser una tarta tibia de manzana. Ya después, si tenemos las categorías dulce y extra dulce, ahí ya tenemos que empezar a pensar en alguna ensalada de frutas, en un volcán de chocolate. Tenemos que empezar también a pensar en un cheesecake, en un lemon pie, en postres, en algunas tortas de todo tipo y color. Y por supuesto, ahí es importante, así como los vinos tranquilos se da, empezar a jugar entre el dulzor del espumoso y el dulzor de las elaboraciones dulces. Entonces, la conclusión que sacamos y lo que queda demostrado a partir de esto es que el espumante es un producto muy noble, muy versátil y que se adapta a diferentes preparaciones gastronómicas. Y tenemos que eliminar ese mito, dejarlo de lado, que es imposible el maridaje con espumante. Es solo cuestión de perder los miedos, perder los prejuicios, perder los temores, que son muy frecuentes en el vino. Sin ir más lejos, les voy a poner otro ejemplo. Muchas veces cuando nos quieren servir una copa de Cabernet Sauvignon en vinos tranquilos, nos miran con distancia y dicen, epa, esto impone respeto y es un vino muy duro. Y muchas veces el Cabernet Sauvignon realmente está muy bien amalgamado y tiene esa nota de pimiento, como hemos visto, mucho más equilibrado. Entonces, a veces cuando nos ofrecen espumante, dicen no, nos da dolor de cabeza o solamente lo tomamos para fiestas o para ocasiones especiales. Entonces, tenemos que tratar de hacer la prueba y de animarnos a hacer este maridaje entre vinos espumosos y platos. Entonces, una aclaración más antes de cerrar. ¿Qué pasa con el dolor de cabeza que a veces nos da el espumante? Esto lo he hablado justamente con un enólogo de una bodega muy prestigiosa que hace excelentes espumantes en argentino, y él aclaró eso que se fue trasladando, digamos, de manera generacional, porque venimos escuchando hace mucho tiempo que el espumante nos da dolor de cabeza. Esto tiene que ver con que ante la falta de tanino se agregó históricamente una gran cantidad de sulfito de anhídrido sulfuroso al vino espumante. Y eso hacía que fuesen productos de no muy buena calidad. Y de ahí devino que nos diera dolor de cabeza. Hoy los espumantes están en otro camino, se han complejizado y esa cantidad de sulfitos, de anhídrido sulfuroso, es muchísimo más equilibrada y mucho más controlada.
Lógicamente después dependerá, como les decía, hay muchos fans y adeptos a los espumantes, de la cantidad que tomemos y en la cantidad de horas que tomemos ese vino espumoso. Hecha esta aclaración, espero que se puedan animar a combinar espumantes con diferentes platos. Nos vemos en la próxima clase.